El doctor Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana. Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo. Bueno, esta reunión en la que participaron prácticamente todos los actores que también participarán de alguna manera en este proceso electoral, ¿ha dejado satisfechos? ¿Nos puede dejar tranquilos? ¿Nos puede dejar con una visión de calma respecto a lo que puede pasar en agosto? Gracias, doctor. Buenos días, César. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de su programa. Sí, yo creo que ha sido un paso muy importante para generar garantías que nos permitan tener unas elecciones presidenciales con los principios de transparencia y de integridad. En la mañana, en el mismo día de la mañana de ayer, han firmado un documento haciendo los planteamientos y los requerimientos y los pedidos los líderes del bloque de unidad, estamos hablando de los 6 líderes, y que si tú revisas el documento firmado con ellos, con el documento oficial que salió de la tercera cumbre en la noche, prácticamente han recogido todos los pedidos y requerimientos que hemos hecho. Entonces ese es un tema muy importante porque hemos planteado garantías importantes y hemos planteado también garantías efectivas para evitar de que las elecciones presidenciales vayan por mal camino. Entonces ese es un primer tema para destacar. Son importantes compromisos que se han asumido. Esperemos que el presidente y vicepresidente del Estado, porque ellos no retornaron a las 6 de la tarde, porque se tenía que firmar ahí el compromiso. Esperemos que cuando les mande el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que le anunció que hay el compromiso y la voluntad de que tienen que firmar ese documento, con eso, digamos, ya se cierre el círculo de las garantías plenas para las elecciones presidenciales de este año. Entonces, de esta manera, el día de ayer se da un paso muy importante porque tú tienes temas claves y estratégicos que está demandando la ciudadanía para garantizar las elecciones. El primero y más importante es que hay un compromiso por parte de las autoridades máximas de la Asamblea Legislativa de que se tiene que aprobar del proyecto de ley que nos mostraron en borrador el día de ayer los miembros del Tribunal Electoral. Se tienen que aprobar 2 artículos de ese proyecto que tienen que ver con la no subordinación del Tribunal Supremo Electoral a ninguna decisión de otra instancia del Estado, específicamente. Eso hace referencia a estos 5 autoprorrogados que tienen mayoría de voto en el Tribunal Constitucional, para que no se dejen sin efecto las decisiones del órgano electoral en todos los temas, pero especialmente en temas que tienen que ver con los plazos de las elecciones, con la habilitación e inhabilitación de candidatos, con el cómputo y con el escrutinio y cómputo electoral y con la publicación definitiva de resultados, que son los temas básicos que hacen al principio de preclusión. Entonces, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este mes de febrero, lo que queda, y en el mes de marzo, porque se ha establecido que esta ley tiene que estar sancionada y promulgada hasta antes de la convocatoria a las elecciones, que va a ser el día 2 de abril, según el anuncio del presidente del Tribunal Electoral. Entonces, ese es un primer gran tema que de alguna manera es un blindaje, el mejor blindaje que se puede tener para que no ocurra lo que ha ocurrido en las judiciales, que estos 5 autoprorrogados que responden al gobierno y al presidente hagan y deshagan las elecciones presidenciales como lo han hecho con las judiciales. El segundo tema importantísimo es que han aceptado nuestro método de revisión, saneamiento y depuración del padrón electoral, porque nosotros hemos dicho, ¿qué es lo que alimenta, César, el padrón electoral? Alimentan el registro del CERESI, que tiene que ver con nacimientos y defunciones, lo alimentan el registro de las cédulas de identidad y los propios datos contenidos en el electoral biométrico. Entonces se ha aceptado hacer una revisión, una auditoría a fondo sobre la base de un muestreo y un cotejo y contraste de estos 3 registros. Entonces nosotros estamos calculando una muestra representativa de aproximadamente 80,000 registros, ¿no? 20,000 de cada uno, 20,000 nacimientos, 20,000 defunciones, 20,000 carnets, 20,000 registros biométricos, y de ese cruce de esos 80,000 registros contrastados vas a poder ver la fiabilidad
o el grado de fiabilidad, para ser más preciso, del padrón electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que la OEA certificó el 2017 que este padrón electoral era confiable en más del 95%. Entonces, si es así, en el trabajo de contraste de los registros que hagamos con nuestros técnicos especializados en informática, se va a lograr determinar realmente esto. Si es así, no hay ningún problema, los ajustes que se tendrán que hacer serán menores de actualización. Pero si se encuentra que hay discordancias entre el padrón biométrico con estos registros que lo alimentan en un porcentaje mayor al 5%, entonces ya tienes que hacer un trabajo de saneamiento y depuración mucho más grande y más intenso, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la brecha. Entonces, lo importante es que ya se ha incluido esto en el documento y hay ese compromiso que solo depende ya del Tribunal Electoral y no de la Asamblea Legislativa. Después hay el compromiso del Tribunal Electoral que con ley o sin ley, porque ellos mandaron una ley para concretar el tema del TREP, pero les hemos dicho que no se necesita ley, porque esa es una decisión que corresponde al cuarto poder del Estado para blindar la transparencia de la elección. Entonces, se han comprometido con ellos sin ley a hacer la transmisión preliminar y rápida de resultados, que es lo que nos garantizó la transparencia en el referéndum del 21 de febrero, si te acuerdas, que lo implementó la vocal Uriona, que fue una excelente vocal, junto con los otros vocales que hicieron esto, y que nos permitió develar el fraude en las del 2019 de Evo Morales, el famoso TREP. Entonces, no se lo implementó en la judicial a pocos días de votación, generó eso gran preocupación, pero ahora ya hay el compromiso indeclinable del Tribunal Supremo Electoral de implementar el tema del TREP y también el voto en el exterior. Aquí sí se dio una situación interesante porque el presidente prácticamente el único planteo que hizo es que los dólares disponibles que tiene es para pagar la deuda externa y para pagar el combustible, y que para poder hacer el voto en el exterior se tendría que aprobar un crédito que está pendiente de aprobación en el Senado, porque en diputados lo hemos aprobado, que es un crédito para los reembolsos del COVID, de libre disponibilidad en los temas del COVID, y que según el gobierno se podría parte de ese dinero utilizar para garantizar el voto en el exterior. Entonces, le hemos dicho al presidente y le hemos dicho a los vocales que no se puede condicionar el mandato constitucional de hacer el voto en el exterior a que el Senado apruebe o no apruebe el crédito del COVID, porque si no haces el voto en el exterior se cae toda la elección. O sea, el voto en el exterior es un elemento estructural de la elección presidencial, ¿no? O sea, la has mutilado la judicial y de alguna manera la has anulado también. Ese es un grave problema que lo vamos a tener que resolver con el próximo gobierno. Entonces, si ahora pretendes mutilar por falta, entre comillas, de dinero, la presidencial, y no la haces, eso te va a determinar la nulidad de toda la elección, de todo el voto que vamos a realizar el 17 de agosto, que es un voto histórico para recuperar a Bolivia de este desastre que nos ha dejado el MAS. Entonces, hemos dicho que no se puede condicionar a la aprobación del crédito en el Senado, pero sin embargo, en el documento se insta al órgano legislativo, y especialmente a la Cámara de Senadores, a que den los votos suficientes para la aprobación de este crédito y no exista ninguna excusa de parte del gobierno de que tiene que priorizar el pago de la gasolina o el pago de la deuda externa y no hacer el voto en el exterior. Entonces ese es el tercer gran avance, yo te diría, de este compromiso. Después hay el compromiso de que antes de la convocatoria en la Asamblea Legislativa vamos a agilizar la incorporación de los vocales a la garantía de juicio de responsabilidades para que puedan tomar decisiones tranquilos sin la espada de Damocles de que los van a meter a la cárcel. Yo he pedido la reposición de este proyecto, se lo presentó el 10 de noviembre del año pasado, porque lo presentaron en la anterior legislativa los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ellos lo presentaron el 10 de noviembre este proyecto. Yo he pedido la reposición del proyecto el 18 de noviembre del año pasado, y hasta ahora que la presidenta de esa comisión responde al presidente Arce, lo ha dejado durmiendo en el cajón, no le ha dado la gana de tratarlo. Con el compromiso de ayer, entonces vamos a presionar para que la reposición de este proyecto de ley que yo he pedido, de que es del Tribunal Supremo Electoral, cuanto antes se la agilice, y eso tiene que estar antes, promulgado y publicado antes del 2 de abril. Lo propio
con otras leyes en temas electorales, más de carácter, digamos, colateral y complementario, que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral. Una de esas leyes tiene que ver con el tema de la igualdad de género o la paridad de género en las candidaturas, incluido el binomio presidencial, que es un tema que requiere debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y también se va a tener que tratar ese proyecto de ley del TCE, y otro proyecto de ley para que nos puedan entregar el padrón electoral sin violar las condiciones de salvaguarda de privacidad de las personas. Pero ahí hemos llegado a tener un avance significativo. Se han comprometido a darnos, una vez realizada la designación de jurados electorales, un mes antes de la votación, toda la lista completa de los ciudadanos que están habilitados y de los que estén inhabilitados, ¿no?, que están en el padrón electoral actualizado, y los datos estadísticos, además de eso, del padrón electoral, y con ese listado de los ciudadanos se va a poder tener una mayor precisión en el control electoral, que eso es lo que nos preocupa y nos interesa. Entonces ese es un paso que se está avanzando, importante, sin perjuicio de que cuando salga esta ley, antes de abril, se pueda contar ya con el padrón completo, porque se va a eliminar esa prohibición de la ley vigente. Ese es otro tema también importante de responsabilidad del legislativo. En el tema del crédito por el COVID, el Senado tiene que hacer todos los esfuerzos para aprobarlo cuanto antes, porque no podemos supeditar la realización de las elecciones en el exterior y que no haya vicios de nulidad para las elecciones en su conjunto a este tema del crédito. Eso no está condicionado. O sea, aunque no se apruebe el crédito del Senado, se ha obligado el Ejecutivo, el presidente, a garantizar el financiamiento completo del proceso electoral. Eso quiere decir el voto en el exterior, y quiere decir también los gastos de instalación del TREP. En el tema del TREP también hay un compromiso de prácticamente la casi unanimidad, salvo uno o dos partidos políticos con menor representación, que para que se autorice la utilización de los recursos que da para temas de capacitación política a los partidos políticos, el órgano electoral, se utilice ese dinero también para tener el mejor TREP confiable de la transmisión preliminar de datos. Esto tiene que ver con que el Tribunal Electoral está haciendo ya 4 pruebas de un sistema propio de TREP, pero no descarta, en función de los resultados de las pruebas, de hacer un TREP con una empresa extranjera que dé todas las garantías y condiciones de transparencia. Entonces, se ha comprometido a que los delegados de las organizaciones políticas vamos a acompañar este proceso de prueba del TREP, de funcionamiento del TREP, si no es satisfactorio, y de todas las fases de su implementación. Y lo propio con la revisión del padrón electoral. No solamente va a intervenir representantes del CEV, de las universidades, sino además delegados de las organizaciones políticas y también de organizaciones de la sociedad civil que están especializadas en el tema electoral. Esos son, digamos, los temas que me acuerdo importantes, pero si tú tienes anotados otros, podemos hablar también de ellos. Doctor, básicamente hay algunas preguntas que salen de toda esta lista, de estos 14 puntos que se han aprobado ayer, y que de todas maneras, más allá de las firmas y a la espera de que el presidente y el vicepresidente también puedan refrendar esto, siguen dejando dudas. Se le ha pasado una carga muy importante a, creo yo, uno de los poderes que más ha tambaleado durante esta gestión, que es el poder legislativo, porque tienen que aprobar los créditos, porque tienen que aprobar las leyes. ¿Cómo se va a garantizar eso, doctor, tomando en cuenta todo lo que ha pasado, reitero, incluso con las anteriores 2 cumbres que finalmente parecería que no funcionaron para nada, porque seguimos con una elección judicial chuta? Sí, tú has visto además cómo yo he peleado año y medio por esa elección, que nos las han torcido un mes antes de la votación con los autoproclamados de Luis Arce. Te voy a dar la respuesta en este momento, pero antes de que me olvide, el otro tema, tenemos un tema también importantísimo, que es donde se va a tener una observación internacional y nacional
amplia y plural, es decir, de los organismos internacionales más representativos, la OEA, la ONU, la UNIORE, ¿no? La Unión Europea, que van a hacer la observación electoral internacional y la nacional de manera amplia y plural, es decir, sin limitación ni restricción alguna. Entonces ese es un tema importante. Y con relación a la pregunta que me haces, en este caso la mejor garantía es que si el presidente y vicepresidente no firman este compromiso y no lo cumplen, van a develar, porque la gran ventaja, a diferencia de lo que señalabas con la judicial, es que ahora probablemente hay una alta probabilidad de que vamos a tener candidato presidente. Si tú te fijas, prácticamente Luis Arce ya se ha proclamado, lo han proclamado candidato por una facción del MAS. Entonces, si el candidato presidente no firma o si firmando no cumple este compromiso, eso va a develar y va a ser la prueba contundente de que él está detrás de una eventual manipulación y fraude electoral, es decir, se va a poner contra la pared. Él tiene que ser el principal interesado, como la mujer del César, que no solo tiene que ser honesta, sino tiene que parecer honesta, tiene que ser interesado en ser honesto en esto y en parecer ser honesto firmando este documento, porque si no lo hace, le va a quedar con claridad absoluta a la población de que toda la manipulación que pueda venir para torcer la transparencia y la integridad en las elecciones presidenciales va a ser del candidato presidente. Porque no te olvides, César, y esto yo les reclamaba en su momento con el tema de la judicial a los vocales electorales, que cuando ellos dicen la Asamblea Legislativa en general, eso no es cierto, porque dentro de la Asamblea Legislativa los que saboteaban las elecciones judiciales eran los arcistas. Los arcistas tienen una cantidad de voto muy importante en la Cámara de Diputados, y si ellos quieren te pueden bloquear cualquier ley que no les interese, pero esta vez si bloquean las leyes que tienen que ver con el compromiso asumido el día de ayer en la tercera cumbre por la democracia, quiere decir que ellos son el instrumento de manipulación y de fraude que estaría intentando hacer su candidato presidente en las presidenciales. Y eso obviamente va a despertar la indignación de la población boliviana en su conjunto, porque lo que tiene claro la población boliviana es que así como el 2019 Evo Morales nos quiso robar la elección y nos quiso robar la democracia, ahora no lo vamos a permitir si lo quiere hacer Luis Arce Catacora. O sea, eso tiene que estar consciente el candidato presidente, que su única opción de llegar a tener una candidatura, si es que él considera que va a ser exitosa, nosotros creemos que ni sus compañeros del equipo de básquet votarían por él por el desastre económico institucional que ha causado, pero bueno, si él cree que puede ser una candidatura competitiva, él tiene que ser el más interesado en garantizar estas normas de transparencia. Ahora, yo le consulto del otro lado de los del MAS, de los evistas. Fíjese que hace una hora más o menos, Evo Morales, luego de que se acordara de que esa plata que les entregan los partidos políticos puede servir para el TREP, sale y propone que en realidad esta plata debería ir para las viudas que quedaron con hijos menores de 18 años, tratando de girar la cosa, tratando de en esa idea, ¿no?, de que no hay que entregarle plata a los políticos, entregarle a la gente pobre que sufre, dice textualmente, en estos tiempos que el pueblo sufre. Esa no es una muestra de que por ahí vamos a tener problemas, especialmente en el Senado, donde hay un poder más fuerte de los evistas para poder viabilizar todo lo que se ha acordado ayer. Mira, estaba presente el presidente del Senado, aunque después en la tarde no apareció, pero asumimos que se le va a mandar también para que él firme, porque él está presente en toda la sesión de la mañana, este compromiso. Y lo que hay que destacar es que como Evo Morales está inhabilitado para ser candidato en estas elecciones presidenciales, lo que está queriendo hacer es dinamitar y hacer volar las elecciones presidenciales para generar un caos y una anarquía en el país, porque es un absurdo plantear que un dinero que necesitas para que toda la elección presidencial pueda realizarse en las condiciones que manda la Constitución, y si no se realiza en esas condiciones, esa elección presidencial estaría afectada de vicios de origen de nulidad. Entonces, que digas que tienes que usar esa plata para un tema de destino social. O sea, realmente el planteamiento del presidente
es un planteamiento de boicot y de sabotaje a las elecciones presidenciales, porque él no está habilitado como candidato. Entonces, como yo no estoy habilitado como candidato, dinamito toda la elección presidencial, porque lo único que me interesa es mi angustia y mi desenfreno de poder, mi megalomanía, de que si yo no soy candidato, se extingue el mundo, más o menos, ¿no? Está en esa lógica. Por lo tanto, el planteo económico que hace es absurdo. Los temas sociales tendrán que ser atendidos por este gobierno en los meses que le quede y por el próximo, con los recursos convenientes para ello, pero sin afectar un tema estructural que hace a la sobrevivencia de la democracia. Si no tienes elecciones presidenciales, se te cae todo el Estado en buenas condiciones, se te cae la institucionalidad democrática, la democracia, la Asamblea Legislativa, el cambio de gobierno. O sea, realmente yo veo que ese es un planteamiento absurdo, producto de esa megalomanía de poder que tiene el expresidente Evo Morales. Un dato adicional, César, que no me quiero olvidar, es que también hemos planteado y se ha recogido en este documento que cuando haga el rediseño de las circunscripciones electorales uninominales, el Tribunal Electoral, sobre la base de los datos del censo, tiene que eliminar cualquier distorsión, ¿no?, en la representación política que se genera entre campo y ciudad, porque esta era otra preocupación de los ciudadanos, que estaban tan mal diseñadas estas circunscripciones electorales que en algunos casos podía haber realmente una enorme desproporción entre la cantidad de votos que tú necesitas para un representante en la ciudad, la que necesitas en el campo. Entonces, que es un tema que también lo tiene que ajustar en la nueva, en el nuevo diagrama de las circunscripciones uninominales, el Tribunal Supremo Electoral. Ese es otro tema importante que estaba también en el documento del bloque de unidad. Doctor, la última pregunta. Hemos tenido a un tribunal electoral muy ambiguo porque, por ejemplo, en el tema del censo, el presidente sale un día y nos dice, si no nos llegan los resultados, no garantizamos las elecciones. 24 horas después sale el presidente y dice, no, sí garantizamos, así que hagan nomás con calma. Eso para el censo. Para las elecciones judiciales lo mismo pasó. Dijo, no vamos a permitir que se divida la elección, no se puede hacer una elección sesgada, lo dijo un día, y al día siguiente dijo, no, sí se puede, echémosle nomás. Esta incorporación de los vocales al 044 nos permitirá establecer este concepto de fortaleza en la decisión del Tribunal Electoral para poder avanzar. Mira, más importante, primero con relación a ese cuestionamiento legítimo que tú señalas, Carlos Mesa lo hizo el día de ayer en su intervención y les dijo a los vocales que lamentablemente en la segunda cumbre el propio Tribunal Supremo Electoral no cumplió su compromiso de rechazar, si tú te acuerdas, estaba explícito en el documento de esa sentencia malhadada y mal llamada sentencia, porque son unos usurpadores judiciales estos que están en los autoprogramados en el TCP, estos 5 que se han quedado de contrabando. Dijo que iba a rechazar, se comprometió a rechazar la sentencia que estaba mutilando y descuartizando la elección judicial y no lo hicieron. Entonces les dijo que esta vez en este tercer documento ya no se puede actuar de esa manera, es decir, todos los firmantes tienen que cumplirlo adecuadamente, porque de ello esta vez sí que, a diferencia de la judicial, de esta sí depende la sobrevivencia o no de la democracia, ahí se juega el destino y el futuro de Bolivia. Entonces, yo creo que la más importante, la garantía, son las dos, pero más importante que esa son los 2 artículos que ha preparado el Tribunal Supremo Electoral y que asumimos que lo harán llegar en el transcurso del día de hoy o de mañana, donde se señala, especialmente en relación al Tribunal Constitucional, aunque no únicamente, que ninguna autoridad legislativa, administrativa ni jurisdiccional, sea ordinaria o constitucional, ¿no?, puede dejar sin efecto, entorpecer o interferir con las decisiones de la máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en temas críticos como son los plazos ¿no?, de las elecciones presidenciales, la habilitación o inhabilitación de candidaturas, el cómputo y el escrutinio y cómputo de votos tanto en las mesas como en los tribunales departamentales y en el nacional, la publicación oficial de resultados y la realización completa de elecciones, tanto en Bolivia como en el exterior. Entonces,
ahí va a estar la prueba de fuego para que el arcismo y el candidato presidente demuestren al país que ellos quieren una elección presidencial transparente y bajo el principio de integridad, y que no están con el objetivo de manipularla y amañarla para que un candidato a todas luces perdedor se convierta en el candidato ganador. Porque si tú ves las intenciones de voto de Luis Arce en todas las encuestas habidas y por haber, está por los suelos. Entonces, esta va a ser la primera prueba de fuego. Y la segunda garantía es la que tengan juicio de responsabilidades, como lo tiene el fiscal general del Estado. Ellos obviamente se sienten más seguros con esta garantía, y por eso que yo fui el primer diputado, César, que cuando se venció, porque ellos presentaron en noviembre, pero antes, para el anterior año legislativo, y cuando se vence tienes que pedir reposición, porque si no el proyecto queda archivado. Yo he sido el primer diputado de todos que he pedido la reposición. Ellos han presentado antes del 8 de noviembre y yo he pedido el 18 de noviembre la reposición de ese proyecto de ley para incluirlos en el juicio de responsabilidad. Entonces, yo creo que son las dos garantías principales para que ellos hagan tranquilos el trabajo y para que no tengamos ese torpedeo y bombardeo permanente de los 5 autoprorrogados mercenarios judiciales de Luis Arce Catacora, que nos han amañado las elecciones judiciales como una cabecera de playa para amañar las presidenciales. Ese es el riesgo que hemos tenido, y por eso yo inclusive he promovido el voto nulo en las judiciales, porque me he dado cuenta que el amañamiento de las judiciales era la cabecera de playa o el puente para llegar al amañamiento de las presidenciales. Estamos con un riesgo enorme. No es que con esto ha desaparecido el riesgo, no es que esta es una varita mágica, el compromiso, y que hace desaparecer el riesgo del amañamiento de las presidenciales. Tenemos que empezar a cumplir los compromisos, empezando por estas dos garantías que están en estas dos leyes del Tribunal Supremo Electoral, y ahí se va a ver en cancha qué parlamentarios están al servicio de la manipulación o del fraude electoral y qué parlamentarios estamos al servicio de los principios de transparencia y de integridad y de no amañamiento de las elecciones presidenciales. Doctor, yo le agradezco mucho por este tiempo y seguramente lo convocaremos más adelante para seguir hablando de este tema, esperando que en agosto tengamos unas elecciones tranquilas. Gracias, doctor. Gracias a ti, César. Un cordial saludo. Hasta el próximo contacto.